El Salvador depende de la remesa familiar. Vaya, eso sí es clave. Porque hasta cierto punto sí, El Salvador sí depende de una remesa familiar. Y para los que no saben qué es una remesa familiar, es cuando viene un familiar en el extranjero y le manda dinero a su familiar en El Salvador para apoyarlo y para que él logre consumirlo en El Salvador, para que compre su canasta básica, para que pague la renta, para que pague la luz, o sea, ese tipo de cosas, o para que se lo gasten completamente en tonteras. Pero la cosa es de que la remesa familiar literalmente es el 20% de la economía. O sea, el 20% del PIB, que ya les había dicho, el 20% del PIB es la remesa familiar. Entonces, claro que sí, ese comentario está en lo correcto. Sí, la remesa familiar hace una gran influencia en la economía salvadoreña. Porque hagamos el caso hipotético. ¿Qué pasa si de la nada paran de mandar remesas? Significa que el 20% de los salvadoreños, posiblemente, van a parar de consumir. Y por ende, ¿qué pasa si el salvadoreño para de consumir? Van a ver, el empresario va a ganar menos, por ende va a despedir más gente y cuando despida más gente va a crecer el aumento de gente que no está consumiendo y es un círculo vicioso. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, El Salvador depende de la remesa. O sea, si la gente dice no dependemos de un hermano lejano, claro que sí, porque es el 20% de la economía. Pero por eso el gobierno tiene que hacer planes para venir y poco a poco no dejar de depender de esa remesa. Obviamente que la sigan mandando, porque obviamente ayuda a la economía salvadoreña, ayuda a sus familiares, pero el gobierno tiene que hacer planes para sustituir ese 20% con otras cosas. O sea, tal vez un buen plan sería que en estos próximos 5 años ya no dependamos del 20% o sea, de la economía por una remesa, sino que ahora dependa solo un 10%, por ejemplo. Eso fuera una buena meta. Y ver con qué se puede sustituir. Eso sería un buen plan para el gobierno, diría yo. Pero sí, o sea, sí se depende. O sea, sí depende bastante. E incluso, antes de ir a la otra pregunta, por ejemplo, hagamos el caso hipotético, una locura ahorita, pero digamos de que de la nada vienen y los hermanos lejanos de la nada, obviamente, si ustedes ven quiénes son los hermanos lejanos que se están yendo a Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes son? O sea, la mayoría son jóvenes. Son jóvenes y les están enviando el dinero a sus papás o a sus abuelos, que ya es gente de la tercera edad o van para la tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hagamos el caso hipotético de que de la nada vienen y se mueren todos estos señores de la tercera edad, digamos, que se mueren. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que el hermano lejano ya no tiene a quién enviarle ese dinero, ya no tiene por qué enviar una remesa, porque el familiar al que él estaba sustentando en El Salvador ya no lo necesita. Entonces, todas nuestras generaciones jóvenes se están quedando en Estados Unidos, van a consumir en Estados Unidos y no les interesa regresar a El Salvador porque en El Salvador realmente no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de comprar una buena casa, no hay oportunidades de sostener a tanta gente en un techo. Entonces se van a quedar en Estados Unidos y ya no van a enviar ese dinero a El Salvador. Y por ende, ese 20% de la economía va a explotar. Pero esa es una teoría que viene desde 2008. O sea, no crean que va a pasar ahorita, pero viene desde 2008. Pero quién sabe. O sea, cada vez realmente el salvadoreño está migrando cada vez más y más y más y más. Entonces puede ser que esto sea una burbuja que va a explotar de aquí a 15 años, 20, 30, quién sabe. O sea, es un gran dilema, pero eso es un caso súper hipotético y es una gran teoría que viene literalmente del 2008. Entonces, no se preocupen.